Buenos días, jóvenes. Recordando un poco la clase pasada, el modelo matemático y el problema del paracaidista, recuerdan que llegamos a este modelo, ¿sí? Cuando las condiciones iniciales decían que la velocidad inicial era cero, ¿sí? La velocidad inicial del paracaidista. Entonces, hoy que vamos a aprender, vamos a aprender a utilizar Octave, ¿sí? Pero permítanme, voy a limpiar acá. Ok. Entonces, aquí en el editor, ok. Aquí pueden ver un pequeño bucle que hice con un for, ¿sí? Aquí está el modelo matemático del paracaidista, donde nos dice que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más y toda la forma, ¿sí? Paracaidista, por ejemplo. Em, ok, entonces, ahora, ¿qué es lo que debemos de ver? Yo aquí al inicio coloco mis condiciones iniciales. Serían que la velocidad inicial es cero. H es para el ciclo for, que dice que va a ser de 1 hasta 10. Entonces aquí iniciamos. Todos los resultados de B los vamos a guardar de la velocidad, los vamos a guardar en un vector con la letra mayúscula V. Entonces, esto lo guardé yo en un script. Si se dan cuenta aquí, por cada vuelta que pasa por el ciclo for o por este bucle for, va a ejecutar este modelo matemático que yo tengo acá. ¿Sí? Y luego de esto, la variable de velocidad inicial va a agarrar la variable de velocidad. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Sí? Entonces, luego seguimos aquí y aquí hay algo muy importante que tenemos que ver. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezar, vamos a darle a un vector BI el valor de B. ¿Sí? Este valor tenemos acá. Y luego a este vector V le vamos a ir concatenando cada uno de los resultados que vamos a ir recibiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a ir concatenando hasta que tengamos un vector V y con todos los resultados. Y serían desde t igual a 0 hasta t igual a 20. Entonces, y para luego definir un vector t con 10 valores también y graficarlo. Entonces, vamos a correr este script que le llamé bucle F. ¿Sí? Importante que cuando quieran correr los scripts aquí del lado izquierdo en el file browser, estemos en la carpeta donde está el script, si no, no lo van a poder correr. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí ya me salió la gráfica, ¿sí? La gráfica del paracaidista. Lo que yo quiero que ustedes vean es precisamente esto. Aquí están eh, las condiciones iniciales, ¿sí? De velocidad inicial igual a 0. Y si se dan cuenta, cada vez vamos concatenando un valor de la velocidad, ¿sí? En el bucle. Por último, aquí tenemos el vector t. Y luego ya este va a tener 10 valores. Bueno, de hecho tiene 11. Empieza con t igual a 0. Y tiene 11 valores. Pero veamos que aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tenemos 11? Porque inicialmente
la velocidad empezamos en 0. Y a este se le va a ir agregando cada uno de las operaciones que hagan en este ciclo for. ¿Y qué es lo que sucede? Si aquí vamos a hacer 10 operaciones más el valor inicial de 0, vamos a tener 11. Por eso es que tenemos 11. Por eso es que vemos aquí 11 resultados. ¿Sí? Al final es una matriz de 11 valores o un vector de 11 valores. Y lo graficamos contra el tiempo. ¿Sí? Por lo que aquí tenemos nuestra gráfica. Y ahí al final le podemos agregar lo del título, los valores en el eje X, ¿sí? Entonces, esta es una breve explicación de cómo ver el ciclo for. ¿Sí? Y vamos a cerrar esto, vamos a limpiar acá. Sí, limpiamos. Ok. Entonces, hay otro tema que también tenemos que ver, ¿sí? Y es el tema de desplegar los resultados, ¿sí? Digamos que nosotros, si usamos la función display, ¿sí? Que es disp, entonces nos va a desplegar esto y el nombre o lo que pusimos, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros venimos acá y, por ejemplo, colocamos al final de este bucle, disp, la respuesta es, y colocamos una coma, ¿sí? Ponemos otro disp y digamos que queremos colocar el vector total de V, ¿verdad? Que es el que va a tener todos los valores. Listo. Vamos a dar aquí y con disp podemos desplegar no solo caracteres, sino que también valores. ¿Sí? Entonces, usamos otra vez bucle F. Listo. Vieron que no solo aparte de aquí colocamos obtenemos la gráfica, ¿sí? Sino que también al final tenemos esto, ¿sí? La respuesta es. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Y aquí le coloco yo punto y coma a todo para que no despliegue nada, ¿sí? Ni siquiera el vector de t. Recuérdense que el punto y coma es para que no nos refleje el resultado de ese comando. Guardamos nuevamente. Vamos a dar un clear. Damos bucle F. Y ya nos muestra la gráfica. ¿Sí? De hecho, nos pone la gráfica. Aquí le ponemos el título y todo lo que ya hemos visto. Pero también nos despliega esto. ¿Sí? Es lo que al final, por ejemplo, es lo que quisiéramos decir, la respuesta. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí como que queda algo ambiguo. La respuesta es 0, 19, ¿sí? Entonces, podemos reordenar esto un poquito mejor. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo aquí un bucle un poquito más ordenado, ¿sí? Donde utilizo esta función, la función fprint, fprintf. Entonces, coloquemos esto, por ejemplo, en el comando fprintf. Es lo que nos va a desplegar aquí. Solo estas líneas, ¿sí? Estas líneas que tenemos acá. Esta n es como para decir que es el inicio y el final, ¿sí? Y que aquí, ya al terminar esto, que dé un salto, ¿sí? Y que pase a la siguiente instrucción o comando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros venimos y colocamos esto, vamos que, por ejemplo, coloquemos solo este, fprint. Y ahora les voy a explicar que es uno de estos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Fprintf. Luego, importante estas comillas, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder acá? Este es
el formato que le vamos a dar a esto, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo de que vamos a imprimir esto, ¿sí? De las letras T, I y B, que aquí va a ser T de tiempo, I de velocidad inicial y V de velocidad en ese tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en T, lo que nos va a ayudar este T es para dar un espacio, ¿sí? Un espacio a esto. Y luego este porcentaje S nos dice de que lo que vamos a mostrar es un string, ¿sí? Sí, es un string de T, ¿sí? Que va a hacer el carácter T, ¿sí? Si no, agarraría el valor de la variable T que estamos usando. Entonces nosotros aquí le damos Enter. Si se dan cuenta aquí, nos muestra esto, ¿sí? Ok. Entonces, este T sale aquí de más, pero ya nos funciona bien al darle un espacio. Entonces, si se dan cuenta aquí, nosotros tenemos otra vez el mismo ciclo for, ¿sí? Nuestro modelo matemático, ¿sí? Ahora no le pongan atención a este modelo matemático. Luego tenemos aquí todas las funciones de T y todo lo demás que veníamos haciendo, ¿sí? H es para el ciclo for. Pero algo que tenemos que destacar es esto, miren. Esto, igual aquí fprint. Entonces, cada vez que pase por el ciclo for, va a ser un fprint f de la variable t, que es lo primero que colocamos acá, la primera columna, ¿sí? Igual va a ser un fprint f de la variable bi, ¿sí? Aquí, miren esto. Aquí ya no es un porcentaje S, sino que de string, sino que aquí es un porcentaje D de dedo, ¿sí? Con la letra D. ¿Y qué es lo que significa? Que es de decimal, ¿sí? Entonces aquí lo que decimos es que aquí se imprima el valor decimal de T. Entonces ya no va a imprimir la letra T, sino que va a imprimir el valor decimal de la variable T, ¿sí? Igual acá, ¿qué significa esto? Aquí el porcentaje .5f, lo que significa es que va a imprimir el valor de la variable bi hasta 5 decimales, ¿sí? Entonces, hasta 5 decimales va a, a colocar, ¿sí? El resultado, ¿sí? Entonces, esto nos sirve mucho porque la variable bi la va a aproximar hasta 5 decimales, al igual que esto, ¿sí? Ya este T que viene aquí a la par es como una forma de decirle que deje un espacio para el siguiente dato. Y por último está este fprint fn, que lo que dice es que salte de fila. Entonces, si quieren, veámoslo ya para que me logren entender. Vamos a colocar el bucle fprint. ¿Sí? Y miren, al inicio colocamos las variables iniciales. Eso si le ponemos aquí aquí punto y coma, ya no las va a mostrar. Nosotros queremos dejarlo, que lo muestre. Que lo muestre. Podríamos ponerle punto .com. Ya no las muestra. ¿Sí? Pero veamos aquí, si se dan cuenta, está el T. Ese T está de más. Vamos a quitarle el T. Ese es este mismo T que está acá. Ok. Vamos a incluirlo otra vez. Era una T de más. Igual aquí, este es un espacio. Ahorita les voy a explicar por qué queda así. Bueno, entonces aquí tenemos el tiempo, ¿sí? La velocidad inicial y la velocidad en este segundo de tiempo, ¿sí? Pueden imprimir solo una tabla con T y B, ¿sí? Yo aquí coloqué velocidad inicial solo
Es decir, por hacer un ejemplo de 3 columnas. Pueden hacerlo de 2 columnas, pueden hacerlo de 4 columnas, y ahí ya depende de qué estemos mostrando, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, solo mostramos esto. Entonces, aquí en t igual a 0, la velocidad inicial era 0 y la velocidad final es 19.6. Dense cuenta que aquí, tanto I como B, la velocidad inicial y la velocidad en ese segundo, está aproximado hasta los 5 decimales. Entonces, esto nos sirve para, miren, así como acá, ya tenemos un resultado de 5 decimales, ¿sí? Era lo que les decía en la clase pasada, de que vamos a aproximar hasta 5 decimales. Y así el problema nos dice aproxime hasta 6 decimales, entonces tendríamos que cambiar, ¿sí? Por ejemplo, digamos que si aquí ya solo queremos para el valor de velocidad inicial, queremos mostrar solo 4 decimales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solo cambiamos ahí a 4. Y listo, miren. Y aquí nos cambia a 4 decimales. Y B la velocidad, si nos la sigue mostrando en 5 decimales, ¿sí? Entonces, de esta manera, estamos viendo desde el segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Y así podríamos desplegar N cantidad de segundos. Y así podríamos mostrar hacer una tabla de resultados en Octave. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ya el mismo programa nos muestre los resultados de lo que estamos realizando. Ok. Entonces, incluso acá, si se dan cuenta, al final del bucle podríamos poner esto, ¿no? Y ya realizaría la gráfica, ¿verdad? La gráfica que veníamos atrás. Aparte de colocar aquí esto, también tendríamos la gráfica. Bien. Y así es como se realiza un script. Ya luego, digamos que si queremos cambiar nuestro modelo matemático, solo venimos acá y cambiamos nuestro modelo matemático. Si queremos cambiar la cantidad de segundos que queremos ver, aquí lo podemos poner hasta 50, 50, desde 1 hasta 50. Obviamente aquí si le vamos a cambiar, habría que aumentarle también. Estamos en 10 gráfica para que t tenga la misma cantidad de valores en el vector, que el vector b de velocidad. Entonces sería aquí, bueno, de hecho serían 51 valores. A ver, serían 50 valores. Y si se dan cuenta aquí, la gráfica del paracaidista, si se dan cuenta ya aquí por estos segundos ya vemos de que ya no hay un gran cambio, sí, ya no hay un cambio significativo. Incluso aquí en los resultados nos podemos dar cuenta de que ya después del segundo 10, ya los cambios ya no son significativos. Entonces, miren, todo nos lo hizo en menos de un segundo las 50 operaciones. Es una de las ventajas de trabajar con software matemático. Y entonces, les dejo aquí esta imagen para que vayan viendo. Esto solo es se recuerdan, que el Fprint o el display, cualquiera de los dos podemos utilizar. A mí me gusta utilizar bastante el Fprint. Y es solo cuestión de ir jugando con los caracteres, la cantidad de decimales, si queremos 5 o queremos 4, en este caso aquí lo cambié a 4. O si solo queremos que se muestre en decimal, aquí normalmente nos va a mostrar 2 o ahí depende del número, del dato que tengamos. ¿Sí? Ok.
Bueno, jóvenes, entonces hay tarea esta semana. Por favor, mírenla ahí en el portal. Y esto sería todo. Buen día.